Hola, buenos días, noches, tardes, cuando quiera que estén viendo este video. Yo me he dado cuenta que necesitamos profundizar más en los principios de vida. Quiero ayudarles con eso y por eso estoy haciendo esta presentación. Es un video en el cual voy a pasar por los principios de vida tratando de de dar ejemplos como para que podamos entender un poco más cada uno de los principios. Y este va a ser un poco también como el tránsito que quiero que hagamos de los principios de vida y de lo que hemos estado hablando sobre qué es la vida hacia la sostenibilidad, qué es la tecnología, cuál es el mundo en el que estemos viviendo, que es lo que vamos a trabajar más la próxima semana. Entonces, para comenzar, lo que quiero que hagamos es mirar el círculo de los principios de vida. Todos estos principios se pueden bajar, los logos, y esto se puede bajar de internet, de la página del biomimicry.net. Se llama Design Tools for Biomimicry. Hay muchos, están en español. Yo traduje y eso se encuentra en español. Les voy a mandar el vínculo también cuando poste este video para que puedan acceder a ese texto. Ahora, estos son los principios de vida. Hay 6 principios generales. Esta es la sexta versión de los principios de vida. Ha pasado por muchos momentos y muchas transformaciones y muchas comprensiones profundas de lo que es los procesos y las acciones que todos los seres vivos cumplen, y esto de alguna manera resume los principios de vida. Tiene el, digamos, un énfasis, o tienen un énfasis de diseño, como les hablaba. Estos principios y este punto de biomimicry está muy conectado con el énfasis hacia la sostenibilidad. Por lo tanto, los principios de vida de alguna manera se dirigen a hablar hacia esos espacios de diseño, de los diseñadores, los ingenieros y, y otras personas, los empresarios y emprendedores que generan y toman decisiones frente al mundo que hacemos los humanos, las transformaciones del mundo que hacemos los humanos. Entonces, esta es la versión actual. Como pueden ver, hay un círculo gris alrededor, que es lo que corresponde a las condiciones de operación terrestre, es el contexto general del planeta, en el cual toda la vida se desarrolla y en la cual toda la vida ha desarrollado todas las adaptaciones que conocemos. Y los 6 principios, digamos, principales que nos permiten ver cómo la vida crea condiciones que conducen a la vida, que es el centro de los principios de vida, es el principio, digamos, el fin último eh, de, de las acciones que hacen los seres vivos, cuidar el medio en que están y favorecer el espacio que va a cuidar a las próximas generaciones. Entonces comencemos por, eh, por el que la vida se adapta a condiciones cambiantes. La vida incluye diversidad, ¿sí? Voy a sacar las mías que están acá. Entonces, cuando en todos los sistemas, este es un ejemplo de una arrecife de coral que, cuya biodiversidad es muy alta. Tiene muchos organismos, muchas especies de muchos tipos que cohabitan y tienen intercambios y relaciones, como lo veíamos la otra vez, de simbiosis, parasitismo y predación, de comensalismo o relaciones neutras, de convivencia y de competencia. Em, Esto es diversidad, muchas especies muy diversas de muchos tipos conviviendo en un mismo espacio.
Resiliencia. Este es el sistema, esta es sangre, son células sanguíneas, hay glóbulos rojos y hay glóbulos blancos de varios tipos. Los glóbulos blancos son el sistema de defensa del cuerpo, el cual pues está compuesto de muchos tipos de linfocitos, linfocitos T, linfocitos C, linfocitos D, y que se distribuyen por todo el organismo y que no solamente son variados, sino que también son redundantes, es decir, hay muchas células de cada tipo. Entonces hay muchos tipos, variabilidad, muchas células de cada tipo, redundancia, y están distribuidas, son descentralizadas, no están en un solo sitio, sino que están en todo el sistema. Eso es resiliencia, eso es lo que le da la resiliencia. Resiliencia es la capacidad de absorber perturbaciones al sistema. Entonces estará listo para recibir y para responder a muchos tipos de, de organismos, de virus o de bacterias o de patógenos que entren al cuerpo. La autorrenovación. Este es el ejemplo del rinoceronte. Su cuerno es de tejido conjuntivo, es como una uña y es capaz de renovarse, está en constante crecimiento. Es como las uñas humanas también. Es decir, que la estructura se regenera, se vuelve a generar, se renueva. Si vemos en los ejemplos humanos, podemos ver, por ejemplo, cómo la primera slide de la diversidad es una living machine, se llama, es un sistema de tratamiento de aguas usando mucha diversidad de organismos para tratar aguas muy contaminadas, incluyendo contaminación por petroquímicos y metales pesados. Este ejemplo pues incorpora diversidad y está es hecho por John Todd. Yo les puedo dar más información sobre eso si les interesa. eh, y veremos más ejemplos también relacionados con esto. Resiliencia. En un avión hay varios tipos de mecanismos, variabilidad, para hacer salir el tren de aterrizaje, las llantas. ¿Sí? Están distribuidos en distintos lugares del avión. Así que si el avión se le cae un ala, igual podría abrir su tren de aterrizaje. O si se tiene un problema eléctrico en la punta, entonces también podría hacerlo. Es decir, que es variado el sistema para abrir el tren de aterrizaje y está distribuido en varios lugares, o sea, es descentralizado. Eso le da resiliencia a la capacidad de un avión de sacar sus llantas cuando tenga que aterrizar. Y la autorrenovación. Esto es un sistema que han hecho para un cemento en el cual meten fibras que contienen sustancias, eh, eh, digamos, que sustancias pegajosas o pegantes, en las cuales si hay una fractura, esa sustancia se libera y con el contacto con el oxígeno se solidifica y sella la fractura. Entonces, digamos que están empezando a crearse materiales que tienen esta capacidad, digamos, de autorrenovación. Ahora vamos a ver estar sintonizado y responder localmente. Hay una cosa que se me olvidó nombrar acá, es que, bueno, adaptarse a condiciones cambiantes implica necesariamente que estamos en sistemas que cambian. Y esa conciencia y esa, eh, digamos, experiencia del cambio hace que o impulsa nuestra capacidad de adaptación, ¿sí? Y esa capacidad de adaptación pues se da a través de esto, la diversidad, la resiliencia y la autorrenovación.
está sintonizada y responde localmente. Es decir, que la vida em, percibe y está presente en su contexto inmediato, ¿sí? Para poder sintonizarse y responder localmente, la vida utiliza energía que está disponible inmediatamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el diente de león utiliza el viento para dispersar sus semillas. Es una energía que está disponible inmediatamente allí. Em, Crea relaciones cooperativas, ¿sí? Cultiva relaciones cooperativas. Es capaz de crear relaciones simbióticas constantemente. Este es el ejemplo muy famoso del pez payaso con la anémona, eh, en las cuales se prestan servicios mutuamente. El pez se alimenta de los sobrados de la comida de las anémonas, de otros peces. Las anémonas comen peces, pero estos peces payaso tienen una cobertura en toda la piel que impide que los efectos de los darditos de la anémona em, los inmovilicen a ellos, mientras que otros peces no tienen esto. Entonces, la anémona, digamos, cuando dice que pica es porque hay una serie de dardos que se disparan a través del contacto, se disparan y el pez se inmoviliza y entonces la anémona empieza a llevar al pez hacia su boca y bueno, y esto pues también hace que predadores eviten las anémonas. Por lo tanto, el pez payaso pues se favorece escondiéndose dentro de la anémona para que no se lo coman a él. Entonces le da abrigo, la anémona le da abrigo al pez, le proporciona comida y este pez se caracteriza porque es muy agresivo. Entonces aleja y caza, digamos, como persigue a peces que podrían y animales que podrían comerse a la anémona, especialmente por debajo, donde no tiene los tentáculos. Esta es una, Eso es un intercambio de servicios, relaciones cooperativas, simbióticas. Em, la vida también promueve procesos cíclicos. Entonces los procesos de floración, por ejemplo, en los cuales pues, los polinizadores liban de unas flores y cuando estas flores ya están polinizadas y empiezan a desarrollar frutos, cambia el ciclo para la flor y para el polinizador, quien busca otras flores u otros espacios donde hay otras floraciones. También puede ser las estaciones, por ejemplo. Ese es otro ejemplo. Y usa bucles de retroalimentación. El mosquito, hay para poder saber dónde están los organismos a los cuales puede picar, tiene una capacidad de detectar CO2 en las antenas. Realmente no es el calor la que los atrae, sino el CO2. Entonces, ellos lo que hacen es que detectan la diferencia que hay de la concentración de CO2 entre las dos antenas y saben la dirección en la cual tienen que volar, que es la dirección, digamos, de la respiración de los animales. Entonces, pues detecta a los animales de esta manera. Em, y el bucle de retroalimentación allí es como la detección, mientras más concentrado ellos están volando y detectan la concentración más alta, más bajita, más alta, más bajita, y esa información está todo el tiempo yéndose a un sistema de corrección de dirección donde hasta que ellos encuentran al animal. Eso es un bucle de retroalimentación. En este caso es positivo cuando digamos, la señal positiva genera una acción positiva, o sea, una acción positiva en el sentido de genera que la acción se dé, ¿sí? Aumenta la respuesta o la acción. Estos son bucles de retroalimentación. En los humanos, pues por ejemplo, los pisos que recogen energía, los
piezoeléctricos, creo que se llaman en español, em, que se pueden utilizar, por ejemplo, en una pista de baile en el cual toda la energía de la gente bailando está siendo recogida y está alimentando el sistema eléctrico del bar o del lugar. Entonces, esa recolección de energía disponible. Relaciones cooperativas, este es un parque industrial en Holanda que donde todos los desechos y todos los desechos energéticos y materiales empiezan a ser utilizados. Incluso hay tanta energía que se produce de desecho, entre comillas, que son capaces de darle calefacción a los barrios circundantes. Entonces, de ahí llegan relaciones cooperativas entre las empresas y con la gente, digamos, se generan relaciones simbióticas. En los procesos cíclicos hay otro invento biomimético que es el BioWave. Son sistemas de recolección de energía de corrientes y energía de oleaje, los cuales imitan las algas, el sargazo, que cuando la marea baja o hay demasiado oleaje y que podría romper el sistema, hay un detector que hace que se libere un gas que está ahí en esas bombitas que se ven y al liberarse baja la, la estructura y no se golpea demasiado con un alto oleaje o cuando la marea baja o dependiendo de las condiciones. Y cuando vuelve a ser un poco más normal, después de la tormenta, entonces vuelve y se llena de gas y separa otra vez la estructura y empieza a moverse otra vez para generar la energía. Otro sistema de retroalimentación, un ejemplo, son estos conectores, los cuales uno conecta el sensor a la toma eléctrica y conecta su aparato eléctrico a ese conector, el cual está midiendo a uno el consumo. Eso le está a uno diciendo inmediatamente y no al mes cuando uno recibe la factura de, de electricidad, que si se está consumiendo o no se está consumiendo energía ahí. Entonces uno puede tomar medidas, se puede incluso apagar a través de ese medidor y eso genera que el feedback ahorre energía. El feedback es inmediato, es muy corto y genera una respuesta. En este caso sería una respuesta negativa porque mientras más alto consumo, mientras la señal sea más alta, la respuesta es bajar la acción, se disminuye, la idea sería bajar el consumo. Entonces, esos son bucles de retroalimentación. Usar química amigable con la vida. Este es un principio que pues va dirigido mucho a los procesos de manufacturación, pero también de manufactura, pero también pues de manejo sistémico. Entonces, para lograr hacer una química amigable con la vida, pues hay que hacer una química en el agua, no en cetonas, no en solventes, en barsol, en clorox. No, mentira, el clorox está en el agua, pero pues todas estas sustancias químicas que no entran dentro del metabolismo de la biosfera como tal. El ejemplo de esto es el protector solar que tienen los hipopótamos. Los hipopótamos son rosaditos, 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 pero se vuelven grises y negros porque secretan un protector solar que es además resistente al agua y que es biodegradable. Ellos se protegen del sol secretando esta sustancia y está, digamos, en una concordancia con el agua, a pesar de que es eh, resistente al agua, o sea, no se lava, eh, está dentro de la química del agua, son lípidos que son degradables y por lo tanto al fin es capaz de entrar en los ciclos de la vida y no quedan como contaminantes.
Yo quisiera un protector solar así para mi hijo que es más blanquito. Bueno, romper en compuestos benignos. ¿Sí? La vida, eh, a pesar de que haya sustancias tóxicas como el veneno de las serpientes, estas sustancias se degradan rápidamente, no permanecen en el ambiente como toxinas. Todos los componentes de la biosfera se degradan así, unos con mayor tiempo que otros. ¿Sí? Por ejemplo, un coco en el Amazonas puede durar 2 años sin degradarse en el suelo amazónico, que es un suelo extremadamente eh, de descomposición muy rápida. Una hoja se cae y se descompone al día siguiente, no está ahí. Entonces, hay sustancias que realmente están hechas para durar, pero que terminan descomponiéndose en compuestos benignos. Todos esos compuestos vuelven y se reciclan y se reutilizan. También lo hace a través de un pequeño grupo de elementos. Los colores de las aves, ups, los colores de las aves y los colores de las mariposas, de los insectos, y no utiliza pigmentos tóxicos. Y todo lo que se está tratando de hacer no es, o sea, la que la naturaleza hace es con, yo me siento naturaleza, es con eh, muy poquitos elementos, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno principalmente. Hay otros elementos que lo acompañan, muy poquitas trazas de minerales, y con eso arma todos los colores, arma toda la biodiversidad, eh, y, y está dentro del ciclo natural de la vida. En ejemplos humanos hay este zapato, se ha visto que los zapatos especialmente utilizan mm, algo así como 350 polímeros, todos derivados del petróleo, distintos, y por lo tanto no se pueden reciclar. Son objetos totalmente, eh, pues, basura que se tiene que degradar en algún momento o se quema o bueno. Estos zapatos fueron diseñados para utilizar solamente 5 materiales y son compostables, digamos. Creo que esto es en Nike que hizo esto. Hay un retardante de fuego que es Gaxi, que no es tóxico, no utiliza bromo, por lo tanto es biodegradable. Y hay una empresa que está tratando de ver cómo, a partir de los desechos de las industrias, em, puede captar el CO2, el CO, el CO2 y otros gases tóxicos como monómeros para generar materiales, em, digamos, plásticos, porque el plástico también son cadenas de carbono, eh, y hace una catálisis, los recoge, hace catálisis y genera este tipo de materiales. Entonces se están tratando también de generar, no, de generar, digamos, hidrocarburos, pero a partir de los monómeros que se encuentran. Monómeros es las pequeñas unidades de un polímero, monómero, polímero, y es las pequeñas unidades que juntas se convierten en una cadena más larga y en materiales, digamos, más fibrosos o que se pueden manipular. Entonces, este es otro ejemplo de la química en el agua. La naturaleza es eficiente con los recursos, tanto de materia como energía y diría yo también información. Puede hacer eso, esta eficiencia se logra a través de la multifuncionalidad. ¿Sí? Las plumas de las aves, por ejemplo, de las aves acuáticas, son resistentes al agua, son aislantes térmicos, generan color para identificación y transmisión de información y
generan calor para la incubación de huevos y tienen la capacidad de generar estructura para el vuelo. Es decir, que con un solo diseño, las plumas y el plumaje se están cumpliendo muchísimas funciones. Procesos de poca energía. La vida utiliza una capacidad de autoensamblaje y este organismo, este, es un organismo marino del plancton que tiene concha, es una sola célula que hace una concha. Ay, eso. Ese, esta capacidad de hacer una concha de esta manera se hace cuando la célula libera en determinadas posiciones de su membrana celular una proteína que permite la precipitación del carbonato de calcio, que es, que es la unión de ácidos carboxílicos, es decir, de CO2 y agua, básicamente, con, con calcio, con iones de calcio disueltos en el agua. Entonces, lo que hace esta enzima es unir esas moléculas en el lugar donde la célula decide que las quiere poner. Y cuando las está uniendo y se hace solamente a través de una enzima. Y cuando quiere parar el proceso, simplemente envía otra proteína, otra enzima que inhibe o suspende la actividad de la primera enzima. Entonces es capaz de construir estructuras muy complejas, aparte de bellas, con muy poca energía. Bueno, ese es un proceso que hace la naturaleza. También recicla todos los materiales. Utiliza los desechos de unos, pueden ser la nutrición de otros. Utiliza otros elementos para hacer otras cosas, ¿no? Todo el tiempo los materiales están disponibles y se reciclan. Y encaja la forma, la función. Sí, este es un ejemplo de una flor que tiene una corola muy larga. La corola es la unión de los pétalos. Se unen todos los pétalos, forman un tubo y atrae o es polinizada por colibríes que tienen pico muy largo. Y eso genera también relaciones cooperativas muy estrechas en la naturaleza. Esa es una característica de la naturaleza, de encajar la forma, la función. Hay muchos ejemplos de eso. Bueno, la naturaleza es eficiente con los recursos en términos de humanos. Es multifuncional, por ejemplo, un celular, ¿sí? Independientemente de los daños que haga o de lo que pase con eso, pues antes uno tenía un reloj en la muñeca para saber la hora, un teléfono en la casa para comunicarse, una agenda para el calendario y todas esas funciones uno ahora las puede encontrar en en un solo aparato. Es multifuncional. Un sistema, por ejemplo, de aprovechamiento de energía solar, especialmente en lugares donde se enfría mucho en el invierno, es utilizar una masa que recoge mucho calor, como piedra o ladrillo, eh, detrás de una ventana que permite entrar los rayos solares, pero pues no deja salir el calor. De alguna manera está aislado y hay un espacio de aire entre los dos. Entonces el muro absorbe el calor durante el día soleado y lo libera durante la noche cuando ya no hay sol y las temperaturas están mucho más bajitas. Esto se llama solar pasivo y se utiliza en arquitectura, eh, bioarquitectura y arquitectura naturales.
Hay unas compañías que comenzaron a reciclar sus propios productos o productos también de otras compañías, especialmente de ropa, porque la gente bota mucha ropa y son materiales que ellos están empezando a poder reusar. Creo que me equivoqué con el ejemplo anterior, no es un Nike, es un Puma. Y ese zapato ellos mismos son capaces de reutilizarlo. Hay otras empresas como Interface Floor que hace tapetes, Patagonia que hace también ropa para acampar y eso, que recicla las chaquetas, las recoge y las chaquetas que hace son con fibras recicladas. Y hay una compañía también que hace esto de encajar la forma a la función porque imitó la piel del tiburón. La piel del tiburón que se ve en la imagen izquierda es una piel, lleva 250 millones de años en el planeta, es uno de los predadores más eficaces del planeta y más en peligro que existen, gracias a la sobrepesca y a la contaminación del mar. Los tiburones desarrollaron, si ustedes ven, un tiburón no tiene estas animales que se les pegan, por ejemplo, a las ballenas. Ellos no tienen nada que se les pega, pues aparte de las rémoras, que ya es otro sistema que ellas mismas han desarrollado. Al tiburón no se les pega nada, ni siquiera las bacterias, porque las escamas del tiburón tienen esta estructura, como ven. Y esta estructura em, hace que no sea un espacio confortable para crear colonias para las bacterias. Las bacterias generalmente no viven solas, viven en colonias, son los organismos más viejos del planeta y eh, saben hacer colonias, incluso hacen ciudades enteras, megápolis. Em, y lo hacen en superficies que se puedan hacer. Esta es una superficie que a ellas no les gusta. Entonces hay esta compañía que se llama Charklet que desarrolló como unas calcomanías cuya superficie imita esta estructura, estas escamas de tiburón, el patrón de estas escamas y cuando se las pueden pegar a muchas superficies médicas, por ejemplo, para poder volver superficies estériles y en salas de cirugía. O, por ejemplo, en las puertas donde pasa mucha gente y abre las puertas, también se pueden poner ahí, en las puertas de los baños, donde uno empuja, etcétera. Tiene muchas aplicaciones para lugares donde realmente se necesita que no haya bacterias. Es decir, evitar la colonización de bacterias se puede hacer a través de la forma. Ese es un ejemplo humano, biomimético, de cómo imitar, de cómo encajar la forma en la función. El otro principio general es integrar desarrollo con crecimiento. Integrar con desarrollo con crecimiento implica que no es solamente crecer, 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 sino que se puede integrar, que puede haber un desarrollo cuando se da un crecimiento. Hacer esto lo hace, por ejemplo, se hace a través de construir desde la base, de autoorganizarse y de combinar componentes modulares y anidados. Entonces, la naturaleza construye desde la base. Este es un ejemplo de avispas construyendo su nido, en el cual la avispa comienza con la primera celda, después la segunda, después la tercera, luego pone un huevito en una, ahí está, se ve el huevito en la primera celda acá, pone un huevito en otra, va alimentándolas, luego genera otra celda y va creciendo incluyendo información. Luego salen las pupas, salen las larvas, empieza a alimentar las larvas, de pronto hace otra celda, pone otro huevo, se hace la pupa, sale la pupa y empiezan ya dos avispas a generar
la colmena, ¿sí? Pues el nido, no se llama colmena en español para las avispas, creo. Em, y eso lo mismo hacen las abejas, ¿no? Es un sistema en el que poco a poco no hacen todas las celdas de una y después las empiezan a llenar todas de huevitos y que es, que es un poco como lo que se ha hecho en el desarrollo de humano, ¿sí? De las ciudades, etcétera, sino que se va haciendo una cosa a la vez y se va aumentando la complejidad del sistema y la información que tiene ahí. La autoorganización, por ejemplo, los cardúmenes de peces em, se organizan por sí mismos y forman una entidad, una individualidad emergente que es el cardumen. Entonces los peces, solamente para hacer esto, siguen una sola regla. La regla es, sigue al de adelante sin eh, a la misma distancia constantemente. Entonces lo que cada pez tiene que hacer es seguir al que tiene adelante a la misma distancia. No tiene que hacer nada más, es solamente una regla y toda su atención se va a hacer eso. ¿Sí? No sé si se acuerdan cuando uno es chiquito que hace eso constantemente, ¿no? Como que uno puede poner el pie incluso en el mismo lugar donde el otro ha puesto el pie y hace ese tipo de ejercicios y concentra su energía. Esto permite una autoorganización. La autoorganización se da usando leyes muy simples de, eh, para hacer, para generar la autoorganización. O por ejemplo, bueno, los humanos ahorita les cuento. La otra es combinar componentes modulares y anidados. Sí, esta es una fotografía microscópica de la pata del gecko, que es capaz con estas patas de caminar en las paredes. Entonces, si ustedes ven acá la parte verde, es un pelo grande que está compuesto en la parte de acá de pelos mucho más chiquitos y si ustedes pueden ver, cada pelo termina también en pelos mucho más chiquitos. Esos nanopelos terminan en una copita y esa copita tiene unas estructuras que son las que les permiten cambiar eléctricamente. Entonces lo que hace el gecko, que es como alguien habló de los geckos hace poco, son como unas lagartijas chiquitas, pero un poco más gruesas, la cara es un poco más ancha, que caminan por las paredes en tierra caliente. Ellos que tienen ojos grandes, ellos lo que están haciendo para poder caminar por las paredes es que a través de esta estructura anidada, o sea, en una dentro de la otra y modular muchos módulos, ¿sí? Muchos pelos, logra cambiar la superficie final de todos esos pelitos, se carga eléctricamente. Y por fuerzas de Van der Waals, son las fuerzas eléctricas entre los átomos de hidrógeno, es capaz de pegarse a la superficie electromagnéticamente. Entonces es una manera de generar un imán, si queremos así, para una superficie, cualquier superficie, vidrio, cualquiera. Ellos, ellos se cargan así, caminan así por las paredes, utilizando componentes modulares y anidados. Entonces es un poco como la estructura fractal, que un sistema está compuesto de sistemitas parecidos y ese sistemita está compuesto a su vez de sistemitas parecidos. Pelos que tienen pelos que tienen pelos. Ese es el principio y hay muchos ejemplos de eso en la naturaleza. Desde lo humano, digamos, pues construir desde la base también se hace como un ladrillo, ¿no? Pues uno va poniendo un ladrillo, luego pone el otro, luego pone el otro, luego pone el otro, nosotros lo utilizamos. La autoorganización, por ejemplo, Wikipedia, em, que es un sistema en el cual muchas personas colaboran para crear esa biblioteca y se hace de manera autoorganizada, hay unas reglas básicas y eso se puso a funcionar eh, y pues es uno de los referentes más grandes en Internet para definiciones y para información. Y
La organización, por ejemplo, de uno de los cables eléctricos, ¿sí? Coaxiales son más complicados, por ejemplo, que un cable normal, pero eh, tienen esa misma estructura, ¿no? Que es un cable que está hecho de varios cables y cada uno de esos cables está hecho de muchos cablecitos, ¿sí? Esta es una estructura modular y anidada. Esto es así, el ejemplo. Bueno, y el último principio grande es evoluciona para sobrevivir. Em, Esta es la visión, estos principios de vida, y aquí quiero hacer esta acotación, están basados en una descripción biológica neodarwinista de la naturaleza. Entonces, como lo habíamos visto, el neodarwinismo es muy reduccionista, ¿no? Y utiliza como tiene una visión de la evolución eh, de lucha para sobrevivir y de el que ganarse el más fuerte eh, y que hay simplemente unas mutaciones aleatorias que la selección natural va a llegar y y va a seleccionar algunas, las que más le funcionen. De alguna manera se supone que las que más funcionen en el contexto en el que están, que es la adaptación. Pero esas son las tres bases de la evolución desde el punto de vista neodarwinista. Eh, de alguna manera los principios de vida tratan de ir un poco más allá, pero se quedan dentro de esa descripción genética neodarwinista, un poco de Dawkins, del gen egoísta, etc. Y pues yo en este momento estoy tratando de hacer evolucionar esta descripción neodarwinista para los principios de vida y eso es lo que vamos a trabajar ya en la tercera sesión y en la cuarta, eh, para poder empujar y ver cómo podemos cambiar, podemos transformar poco a poco el paradigma científico y la descripción de la naturaleza hacia ampliarlo, ¿no? Como empujar los límites de ese paradigma para poder trascenderlo. Entonces, en los principios de vida evoluciona para sobrevivir, tiene tres, digamos, subprincipios eh, y lo hace para esta visión replicando estrategias que funcionan. Este es el ejemplo que muy graciosamente nos lo representaron también, ese me acuerdo muy bien, las serpientes. La coral. La coral es una serpiente venenosa eh, que tiene este patrón de rojo, negro, amarillo, rojo, negro, amarillo, negro, rojo. Cuando el negro está en contacto con el amarillo, perdón, cuando el negro está en contacto con el rojo, es venenosa. Y hay una serpiente que eh, imita el patrón de coloración de la coral, pero en un orden distinto. El negro no toca el rojo. Y no es venenosa, simplemente utiliza la estrategia de coloración de la venenosa que es evitada por los predadores para ser evitada por los predadores y no necesita ser venenosa para esto. Es decir, replica una estrategia que funciona en un contexto de predación y la estrategia es tres colores en franjas, por decirlo así. Creo que los predadores todavía no reconocen el orden. La otra cosa importante es que, pues que a mí me parece súper clave, es que esta coral no puede replicar el mismo orden, porque si replica el mismo orden es como si estuviera entrando, o sea, estuviera adquiriendo ya algo de coral, como que si estuviera siendo ya coral. Y bueno, eso es una discusión biológica interesante para los que les guste esas discusiones, después las podemos tener. Integra lo inesperado, ¿sí? La naturaleza
no es un sistema controlado totalmente donde todas las variables están, eh, se saben cuáles son, etcétera, sino que está en un devenir y en un flujo de información constante con el ambiente, con el contexto, y aparecen cosas que nunca habían sido vistas, pero simplemente se integran al diseño. Esta ave, por ejemplo, hace su nido y es capaz de coger eh, ganchos de ropa para decorarlo. Es un ave que decora sus nidos. eh, Creo que es de Indonesia, si no me equivoco. Y, y bueno, integra estos elementos nuevos a su decoración. Eh, Muchos otros ejemplos también se pueden hacer. Recombina información. Eh, Uy, la información, en este caso de este ejemplo, es el polen, que es repartido por las abejas en diferentes flores, ¿sí? La idea es que muchas flores van a tener acceso a diferentes tipos de polen de su misma especie, pero con experiencias distintas. Por lo tanto, están juntando y recombinando esa información. Eso se da también en los cromosomas, recombinan información y es una palabra muy, digamos, eh, dada dentro del mundo molecular, genético, la de recombinar información. Y en los sistemas humanos, eh, pues replicar estrategias que funcionan son estrategias, por ejemplo, la bicicleta y la rueda que se ha utilizado en muchísimos sistemas y es una estrategia que se ha implementado, pero se ha hecho, digamos, de una manera que, que aún sorprende qué tan despacio que se demoraron a ponerle ruedas a las maletas, por ejemplo, ¿sí? Como ya existían las carrozas y no les habían puesto ruedas a las maletas. Eso es una cosa especial. Integrar lo inesperado en el mundo humano se podría ver, por ejemplo, cuando se inventaron los post-its, que son porque fue 3M en un laboratorio de 3M, tratando de hacer un pegante que pegara mucho, terminaron haciendo por error un pegante que pegaba y despegaba, pegaba y despegaba. Y lo que hizo 3M, en lugar de desechar ese pegante, fue que se inventó algo para usar ese pegante y se inventaron las post-its eh, para pegar y despegar y utilizarlas uh, de esta manera. Y un ejemplo de recombinar información, pues es la transdisciplinariedad. Obviamente eh, es un sistema evolutivo en el cual estamos juntando mucha información y cruzando información para crear algo nuevo, para, para tener contextos distintos, para comprender y tener informaciones distintas. Entonces, este es, digamos, el resumen de estos principios, esta rueda. Y como ustedes pueden ver, tiene como espacios para que uno haga una evaluación y uno pueda decir, bueno, este principio lo tengo o no lo tengo, ¿sí? Este principio, esto que estoy viendo, ¿promueve procesos cíclicos o no promueve procesos cíclicos? Y genera un espacio de evaluación para la sostenibilidad, en el cual todos los sistemas, todos los procesos, todos eh, digamos, los diseños y las implementaciones de alguna manera de esos diseños, pues pueden incorporar los principios de vida, tanto desde el comienzo, desde la formulación del diseño, como en su evaluación, digamos, final o intermedia, para decir si este diseño sí está dentro de una lógica de los principios de vida o no. Entonces, eso es lo que ustedes están haciendo. Esta es la tarea.
coger cualquier sistema, vuelvo a explicar, por ejemplo, esta botella, se me perdió mi botella de agua de vidrio, entonces me tocó tener ahora una botella plástica. Em, yo la lleno con agua filtrada. Está compuesta por un plástico más o menos duro. No se puede dejar al sol porque el sol hace descomponer el plástico y suelta sustancias dentro del agua que tienen efectos de estrógenos en el cuerpo. Entonces, si uno deja botellas de agua o consume agua de botella que hace mucho tiempo que está en la botella, tiene posibilidades de tener efectos hormonales en el cuerpo. Y bueno, hago una lectura del contexto de este objeto, ¿sí? Tanto para mí personalmente como para el objeto como tal. Puedo decir, el PET se puede utilizar como otro material para reciclar, o hay gente que los rellena de plástico y los utiliza, las vuelve más duras para utilizarlas como ladrillos para hacer construcciones. Em, la tapa es de otro tipo de plástico, es posible reciclarla o no. Cuántas botellas se venden, cómo es la distribución de esas botellas, cuánta energía se gasta, de dónde viene el agua que embotellan en primer lugar en la botella, em, cuáles son los costos ambientales, cuáles son los costos humanos. Y puedo extenderme en un mapa conceptual. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a mostrar un mapa que hice hace poco de un trabajo que estoy haciendo. Este puede ser un ejemplo que ustedes pueden hacer para hacer el contexto y la descripción del sistema. Si quieren hacerlo así, es súper válido. Entonces, yo estoy haciendo un sistema para la participación comunitaria en el desarrollo territorial. Entonces, pongo mi título ahí, este está en inglés, y lo que hago es que utilizo diferentes descriptores del, de lo que estoy trabajando o de mi ejemplo, de mi sistema. Entonces, si es la botella, entonces puedo poner el reciclaje, el origen del agua, los efectos de tomar agua en botella, los diferentes usos del material, bueno, y puedo empezar a descomponerlo en diferentes descriptores o conceptos. Eso se llama un mapa conceptual. De pronto les mando después una foto de esto. Y lo que hago después es que miro cuáles principios de vida se ajustan a cada uno de los descriptores que yo hago y tengo una visión general de los principios de vida que están o no están incluidos y cómo los puedo en mi diseño incluir eh, eh, para incluir los principios de vida en el diseño. Esa es una manera de hacerlo. Si quieren hacerlo así, bienvenidos. Y la comparación con los principios de vida, pues también implica eso, como que la reflexión es por qué incluyo estos principios de vida, cuáles son los más relevantes en este diseño, ¿sí? Yo puedo decir que esto es modular, ¿sí? Que esto es reciclable, que esto incorpora resiliencia en mi caso porque yo la relleno muchas veces. Em, bueno, puedo seguir haciendo la evaluación con los principios de vida y, y la idea es hacer eso y tratar de que esa descripción con los principios de vida pues sea solamente en una página para hacerlo en 3 sistemas. Si pueden hacerlo en 3 sistemas es mucho mejor y la idea es que sea solamente una página. Si deciden hacer un mapa conceptual, pues les acepto el mapa conceptual como la parte de contextualización, entonces no tienen que escribirlo y pues digamos la otra parte es muy poca, ¿no? Media página para la parte de los principios de vida. Bueno, espero que les haya ayudado este video y y tengo muchas ganas de ver sus proyectos, saber qué hacen, qué pasa, que me muestran del mundo
Siempre aprendo mucho. Así que, pues nada, muchísimas gracias y el domingo espero tener las tareas para el lunes, o sea, el domingo hasta medianoche, para poderles darles una retroalimentación y estaré abriendo también el siguiente módulo que ya también se dará con la tecnología y la sostenibilidad. Entonces, estamos entrando a esa parte. Entonces, les saludo y espero que me den un feedback de cómo también les pareció este video, si quieren que yo siga haciendo esto. Y, y bueno, chao.